Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a ver 2 de Pedro 1:1 y dice así. Esta es la Reina Valera de 1960. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, aparentemente este versículo está afirmando que Jesús es Dios. Pero los que han escuchado, hermanos, los videos que he hecho sobre Tito 2:3 se darán cuenta del problema gramatical que este versículo tiene, ¿no? Entonces, les sugiero a los que no han visto sobre los videos anteriores que he hecho sobre 2 de Pedro 1:1 y Tito 2:13, les sugiero que puedan verlo para que puedan entender esta parte. Vamos a enfocarnos hoy sobre este versículo. No vamos a entrar a la gramática griega porque es el mismo caso de Tito 2:13 y un video anterior también hecho sobre 2 de Pedro 1:1 en su contexto. Solamente aquí vamos a analizar este versículo número 1. Bueno, hermanos, aquí vamos a hacer una exégesis del versículo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Lo primero, que esta carta está siendo dirigida, esta carta está siendo escrita por Simón Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿quién escribió esta carta? Simón Pedro. Ahora, ¿a quiénes le está enviando esta carta? Dice: a los que habéis alcanzado, hasta ahí nomás, a los que habéis alcanzado, ¿qué cosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, lo que está diciendo ahí es que esta carta está siendo dirigida a los que habéis alcanzado, ¿qué cosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿no? La fe en el Hijo de Dios, la fe en el Padre y en Jesús. Entonces dice que esta carta está siendo escrita a los que han alcanzado una fe. Una fe. ¿Cuál es esa fe? La fe del Hijo de Dios, la fe en el Hijo de Dios. Entonces dice: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, esta fe, hermano, esta fe, lo que nosotros recibimos, ¿no? La fe que nosotros tenemos, nosotros la tenemos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Acá se nos dice que esta fe se nos da por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Esta palabra, hermanos, es como un paréntesis entre la palabra a los que habéis alcanzado y la otra parte que dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, lo que está diciendo ahí es que dice: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esta fe que nosotros recibimos, hermano, esta fe preciosa, la recibimos o la alcanzamos por medio de ¿qué? Entonces se nos dice aquí que esta fe la recibimos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya hemos visto, hermanos, en los anteriores videos sobre Tito 2:13 y 2 de Pedro 1:1 en el video anterior, que la traducción correcta aquí sería separar a la palabra nuestro Dios de Salvador Jesucristo. O sea, sería lo más correcto separar, hacer una separación. Cuando dice y debe ser agregado la palabra de, para que acá se hable de dos personas, porque aparentemente se está diciendo que aquí nuestro Dios y Salvador es Jesucristo, ¿no? Eso es lo que aparentemente está enseñando esta versión de la Reina Valera de 1960, que nuestro Dios y Salvador es Jesucristo. Pero gramaticalmente ya hemos hablado que aquí lo más correcto es que se haga una separación para que se distinga del Padre, o sea, de la palabra de nuestro Dios y de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, todo eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Y esto está apoyado por otras versiones eruditas, por versiones reconocidas y eruditas. Por ejemplo, tenemos versiones como el Código Real.
el código real del Nuevo Testamento textual hebraico, vamos a ver cómo lo traduce este versículo. Dice: Shimon Kefa, siervo y apóstol de Yeshua el Mashiach, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador, miren cómo traduce esta versión, miren cómo dice esta versión, que a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador, Yeshua el Mashiach, habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces vemos ahí, hermanos, que se hace una distinción entre nuestro Dios y el libertador Yeshua, que son dos personas. O sea, en este versículo está hablando de dos personas, y en cambio la Reina Valera no lo separa. La Reina Valera solamente pone nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, o sea, haciendo pensar que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, que se está refiriendo a lo mismo. Pero esta versión lo hace una separación y pone y dice que nosotros, hermanos, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador Yeshua el Mashiach, habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la justicia que nosotros tenemos es de nuestro Dios. La justicia es de nuestro Dios, ¿a través de quién? A través de nuestro libertador Yeshua. ¿Cómo la recibimos así, hermanos? Vamos a ver cómo es esto. Dice: a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador Yeshua, o sea, a través de Jesús tenemos la justicia de nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo, no que la justicia es de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como lo enseña la Reina Valera de 1960, porque acá dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, o sea, que la justicia es de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No, acá nos dice que la justicia es de nuestro Dios a través de nuestro libertador Yeshua el Mashiach. Es decir, la justicia la recibimos de Dios, la justicia viene de Dios, ¿a través de quién? A través de nuestro libertador Yeshua el Mashiach. Entonces vemos ahí, hermanos, una diferencia tremenda entre lo que enseña la Reina Valera y lo que enseña esta versión, ¿no? Que a través de nuestro libertador Yeshua recibimos la justicia de Dios, y a través de esa justicia nosotros recibimos una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, a través de la justicia que la recibimos de Dios a través de Jesús, recibimos una fe preciosa, como la que tuvo Pedro y los apóstoles. Entonces, eso es el sentido correcto del versículo, hermano. Y la traducción Kadosh israelita mesiánica también lo dice lo mismo. La traducción Kadosh israelita mesiánica dice: de Simeón Kefa, un esclavo y emisario de Yahoshua Hamashiach, aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim, ahí tenemos la palabra o sea, separa Elohim de Jesucristo, dice, y de nuestro Salvador Yahoshua Hamashiach, han sido dadas las mismas clases de confianza que a nosotros. Entonces, eso es lo que nos dice la traducción Kadosh israelita mesiánica, que nosotros, por medio de la justificación de nuestro Elohim, o sea, de nuestro Dios, por medio de la justificación de nuestro Dios y de nuestro Salvador, o sea, no está hablando de uno solo, hermano, está hablando de dos, que la justificación de nuestro Dios, ¿no? A través de la justificación de nuestro Dios y de nuestro Salvador Yahoshua el Mashiach, o sea, a través de Jesús, nos han sido dadas la misma clase de fe que la recibió los apóstoles, hermano. Tenemos otra versión que también lo dice lo mismo, el Nuevo Testamento de Pablo Besson, que no es cualquier persona, ¿no? Es un erudito en el Nuevo Testamento. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los quienes tocó igualmente preciosa, a los que tocó fe igualmente preciosa como a nosotros, en la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Entonces acá también vemos otra vez la palabra del, que hace una separación entre nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Vemos aquí dos personas, no como la Reina Valera, que hace ver que es uno solo. Acá
se hace una separación y hace ver que la justicia, ¿no? La justicia la justicia es de nuestro Dios y del Salvador, o sea, son de dos. La justicia viene, ¿no?, de nuestro Dios y también viene del Salvador Jesucristo. Y por esa justicia tenemos una fe preciosa. Eso es lo que nos está diciendo el versículo, hermano. Tenemos una nueva Biblia española. La nueva Biblia española del año 1975 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús el Mesías, a los que han obtenido una fe tan inapreciable como la nuestra, gracias a la justicia de nuestro Dios y de Jesús el Mesías Salvador. Entonces tenemos dos personas otra vez: la justicia de nuestro Dios y de Jesús. La justicia de nuestro Dios y de Jesús son dos personas. No es uno solo, no está hablando de este versículo de uno solo, que es Jesucristo, como lo dice la Reina Valera. Acá está diciendo que la justicia es de nuestro Dios y también de Jesús. Como la otra versión, la primera versión que hemos visto, ¿no?, que dice que la justicia viene de Dios a través de Jesús. Ahora, tenemos otra versión, la versión israelita nazarena. Dice: Simón Kefá, servidor y enviado de Yahushua el Machá, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Elohim y del Salvador Yahushua el Machá. Entonces tenemos, hermanos, otra vez que la palabra del hace una separación entre nuestro Elohim y el Salvador Jesús. Entonces, todas estas versiones, hermanos, nos hacen ver que este versículo debe distinguirse entre el Padre y Jesucristo. Este versículo, en otras palabras, está diciendo que aquí, hermanos, en 2 de Pedro 1:1, está hablando de dos personas, no de uno solo, como lo hace la Reina Valera, cuando dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Después de la palabra y debe estar la palabra del, para hacer una separación, una distinción, hermanos. Entonces, podemos ver que en este versículo lo que nos está diciendo es que Pedro nos está diciendo, está dirigiendo esta carta a los que han alcanzado una fe preciosa por la justicia, ¿no?, por la justicia de Dios y del Salvador Jesucristo, o sea, de dos personas, la justicia de Dios y del Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos apoyar esto? ¿Cómo nosotros podemos decir que esto es así? Pues vamos a un versículo en Romanos. Vamos a Romanos 3, 21 al 26. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Romanos 3, del 21 al 26. La justificación, cómo viene a nosotros la justificación, o la justicia de Dios, cómo viene. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces ahí está hablando de la justicia de Dios, de la que habla aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla de la justicia de nuestro Dios. Y ese es el tema que está tocando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a tocar el tema de la justicia de Dios. ¿Cómo viene la justicia de Dios según el apóstol Pablo? Vamos a ver si eso lo incluye a Jesús o no. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, mire, la justicia de Dios ¿por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios nosotros la recibimos ¿por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces se nos da la justicia, hermanos. Recibimos la justicia de Dios. Dios nos declara justos, Dios nos declara sin culpa. Entonces es a través de Jesucristo que nosotros recibimos la justicia de Dios. Luego ¿qué sigue? Nos dice diciendo, hermanos, para todos los que creen en Él. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos justificados. Otra vez aparece Cristo Jesús. En la justicia de Dios, hermanos, tiene que ver mucho Cristo Jesús.
Nosotros somos justificados gracias a Cristo Jesús. Somos justificados, recibimos la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús tiene que ver mucho en la justicia de Dios. Entonces dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, miren hermanos, Dios el Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces la justicia de Dios tiene que ver mucho con Cristo Jesús, porque es Dios el Padre quien lo puso como el medio para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, hermanos. Y al recibir vida eterna es que ya tiene la justicia de Dios. Entonces es el Padre quien puso a Jesús para que Él sea el medio por el cual las personas puedan ser justificadas. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea, el Padre, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez la palabra Jesús. En otras palabras, hermanos, la justicia de Dios tiene que ver mucho con Jesús. Nosotros recibimos la justicia de Dios al nosotros creer en Jesús. Al nosotros creer en Jesús, recibimos la justicia de Dios. Entonces, hermanos, otra vez digo, dice aquí el versículo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros recibimos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, es como nosotros recibimos la justicia de Dios. Dios nos declara justo, Dios nos declara sin culpa, sin pecado, ¿no? Sin culpa. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. En la justicia de Dios tiene que ver mucho Jesús. ¿Por qué? Porque es el Padre, como dice aquí, es Dios quien Dios puso. Es el Dios, el Padre, quien puso como propiciación, como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, cuando nosotros creemos en la sangre que derramó Jesús en la cruz, estamos creyendo en Dios, en el Padre, y estamos aceptando el plan que hizo el Padre, y de esta manera somos redimidos, somos justificados por Dios a través de la sangre de Jesús, hermanos. Entonces, eso está apoyada por este versículo que lo dice claramente, hermanos. Mire cómo lo dice este código real, lo mismo que dice que hemos leído, hermanos. Mire cómo lo dice. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, como lo dice el código real. El código real en 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Kefá, siervo y apóstol de Jesús, el Mesías, a los que por la justicia de Dios, de nuestro Dios, a través de nuestro libertador Yeshua el Mashiach, es decir, a través de Jesús, nosotros recibimos la justicia de Dios, hermanos. Y cuando nosotros recibimos la justicia de Dios, recibimos ¿qué cosa? Una fe. Cuando nosotros recibimos, Dios nos declara justos, somos justificados, recibimos una fe preciosa, como la tuvo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los otros apóstoles del Señor, los siervos de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el versículo en 2 de Pedro 1:1, hermanos, que la justicia que viene de Dios la recibimos a través de nuestro Salvador, como lo dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador porque Él murió en la cruz. Y a través de nuestro Salvador Jesucristo recibimos la justicia de Dios, hermanos, la justicia de nuestro Dios. Por eso se nos habla aquí de dos personas, por eso no podemos dejar de lado a Jesús. Entonces aquí no está hablando de una sola persona, hermanos, aquí está hablando de dos personas. Cuando dice nuestro Dios se está refiriendo al Padre, y cuando dice Salvador Jesucristo se está refiriendo al Hijo, a Jesucristo. Entonces Jesucristo al morir en la cruz no ejecuta el plan de Dios, el plan de la salvación, y nosotros al creer en la sangre que Jesús derramó en su cruz, somos justificados. En otras palabras, recibimos la justicia de Dios, y por esa justicia que nosotros recibimos, también recibimos una fe preciosa, hermanos.
Entonces, eso es lo que nos está diciendo el versículo, hermanos. Entonces, acá no nos está hablando de una sola persona, quiero que quede claro eso, no está hablando de una sola persona, está hablando de dos personas. Y ahora vamos a ver otro versículo más que apoya esto, hermano. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces dice, hermanos, vean que la justicia dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Aquí viene la palabra justicia, justicia para vida eterna. Dios te declara justo, Dios te justifica, tienes vida eterna, ¿mediante quién? ¿A través de quién, hermano? La palabra mediante significa a través de quién recibimos la justicia para vida eterna, a través de Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, Jesucristo tiene mucho que ver en la justicia que recibimos de Dios. Cuando nosotros creemos en la sangre de Jesús derramada en la cruz, obtenemos esa gracia, la justicia que es para vida eterna. Y esa justicia nos da Dios por creer en su Hijo Jesucristo. Esa justicia nos viene de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Entonces, en otras palabras, hermanos, está muy claro que acá nos está hablando de dos personas. No nos está hablando de una sola persona, nos está hablando de dos. Pedro, en su primer versículo, está diciendo que esta carta está siendo dirigida a los que han alcanzado una fe preciosa como la de ellos, no por la justicia. En otras palabras, que esa fe que nosotros tenemos, la recibimos cuando somos justificados por Dios a través de Jesucristo. Cuando nosotros queremos en Jesucristo, hermanos, recibimos la justicia de Dios. Y al recibir esa justicia, y al ser justificados por Dios, recibimos una fe preciosa. Así que, hermanos, para nada, 2 de Pedro 1:1 nos está enseñando que Jesús es Dios, para nada. No nos está hablando aquí de la divinidad de Cristo, hermanos. Nos está hablando de la justicia de Dios. Que la justicia de Dios nosotros la recibimos a través de nuestro Salvador Jesucristo, quien murió en la sangre, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y al nosotros creer en su sangre que Él derramó en la cruz, recibimos la justicia que viene del Padre. Y al ser justificados por el Padre, recibimos una fe preciosa, hermanos. Que Dios lo bendiga mucho y espero que este versículo haya sido muy claro, hermanos. Bendiciones con todos.